Buenas tardes, amigos de Universitas. Les saluda Iván López en otro capítulo de El Aula Pérez Alfonso, donde el objetivo principal es traer a ustedes temas de interés en materia de regulación energética y precisamente por ello, en el día de hoy vamos a tratar un tema trascendental para la vida económica de las finanzas públicas del país, como es el tema de las consideraciones generales de la demanda interpuesta por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia y los efectos que estos eventualmente tendrán sobre los intereses de hidrocarburos en la fachada atlántica de Venezuela. Para ello, pues, preludio de esto, podríamos decir que definitivamente Walter Raleigh se equivocó cuando pensó que Manoa estaba a 600 kilómetros al sur. eh, Más bien estaba debajo del mar en el Atlántico, por donde entró hasta Trinidad y luego por donde ingresó por las bocas del Orinoco a explorar y a buscar el imperio de Guayana y su capital fantástica de Manoa. Esas grandes riquezas no estaban, como se pensaba, escondidas en la selva, más bien estaban precisamente en el fondo de ese mar por donde entró. Para este tema nos va a acompañar un estudioso del tema, como es el doctor Rafael Badel Madrid, quien es profesor de las universidades Católica Andrés Bello en materia de Derecho Administrativo, pues también de la Universidad Central de Venezuela. Aparte de eso, es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, y ha dedicado tiene obra publicada en la materia, eh, extensísima en lo enjundioso del estudio y la investigación. De tal manera, pues, que queremos dar la bienvenida al doctor Rafael Badel Madrid para tratar precisamente y explicarnos el estado actual de esta demanda que interpuso Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, precisamente que tiene por objeto el decidirse, el que se pronuncie la Corte sobre, en el caso del petitorio de Guyana, sobre la validez del laudo arbitral de 1899 que favoreció en ese entonces a la Gran Bretaña. Rafael, bienvenido al Aula Pérez Alfonso. Los micrófonos y las cámaras del Aula Pérez Alfonso son tuyos para tratar este tema. Y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Iván. Un saludo para todos los presentes. A ti en particular te agradezco muchísimo el haberme invitado para estar esta tarde y me siento muy honrado de estar en esta cátedra virtual Juan Pablo Pérez Alfonso. Y saludo también a las personas de Universitas que permiten que salgamos al aire en la tarde de hoy. Me han pedido que formule unas consideraciones generales sobre este tema tan relevante y tan importante para el país, y voy a referirme a los aspectos generales de dónde estamos en este momento desde el punto de vista procesal, algunas notas históricas muy breves y después cuáles pueden ser los argumentos de Venezuela en esta contienda que ha ocupado en el país la atención nuestra desde hace más de 200 años, cuando empezó justamente esta controversia. Como introducción diría que el 29 de marzo del 2018, para que nos pongamos en contexto, el 29 de marzo del 2018, la República Cooperativa de Guyana demandó a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Guyana solicitó a la Corte que declare la validez y el efecto vinculante del laudo de París de 1899 y que Venezuela respete el límite establecido en el Acuerdo de Ejecución de 1905. Guyana pide que Venezuela retire la ocupación en la parte oriental de la isla de Anacoco y demás territorios reconocidos por el laudo arbitral. Guyana pide que Venezuela no amenace ni utilice la fuerza para impedir el desarrollo de las actividades económicas de Guyana en su territorio. Y Guyana solicita a la Corte Internacional de Justicia que declare la responsabilidad internacional de Venezuela por la violación de la soberanía de Guyana y, en consecuencia, por las lesiones a su derecho. Inicialmente, Venezuela no compareció a este proceso y expresó su rechazo a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Tomando en consideración la posición de Venezuela, la Corte inició un procedimiento incidental sobre la jurisdicción. Y en sentencia del 18 de diciembre del año 2020, se declaró competente para conocer la demanda, y en esa decisión la Corte decidió que es competente para conocer la demanda
en la medida que se refiere a la validez del laudo de París del 3 de octubre de 1899 y a la cuestión conexa de la solución definitiva de la controversia sobre los límites territoriales. En la misma sentencia, decidió la Corte de manera unánime que no es competente para conocer las reclamaciones de Guyana derivadas de hechos ocurridos después de la firma del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Con esto, la Corte estableció que la fecha crítica es el 17 de febrero de 1966, cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra. Guyana tenía hasta el 8 de marzo del año 2022 para presentar su memoria, sus defensas, y Venezuela hasta el 8 de marzo del 2023 para presentar su correspondiente contramemoria. El 8 de marzo del 2022, Guyana presentó su escrito de defensa. Y el 6 de junio del 2022, cuando habían transcurrido casi 3 meses del plazo para que Venezuela consignara su contramemoria, Venezuela envió una comunicación a la Corte Internacional de Justicia, mediante la cual designa agente en el juicio al embajador Samuel Moncada Acosta y coagentes al embajador Félix Plasencia González y a la profesora Elsie Rosales García. El 7 de junio, Venezuela comparece al día siguiente por primera vez a la Corte, opuso unas excepciones preliminares sobre la admisibilidad de la demanda. Guyana presentó sus observaciones a estas excepciones preliminares, sus alegatos, sus escritos de objeciones, y el 17 y 22 de noviembre las partes fueron a audiencias orales a expresar los asuntos pertinentes a esta medida, a estas solicitudes previas. El 6 de abril del año 2023, la Corte dictó sentencia por medio del cual resolvió la excepción preliminar de inadmisibilidad de la demanda propuesta por Venezuela. Declaró unánimemente admisible la excepción preliminar y luego, con 14 votos a favor y un voto en contra, declaró sin lugar, es decir, improcedente la solicitud. Posteriormente, el 30 de octubre del año 2023, Guyana presentó ante la Corte una solicitud de medidas provisionales con ocasión a la convocatoria efectuada por el gobierno de Venezuela para la celebración del referéndum consultivo. El 1 de diciembre del 2023, la Corte dictó decisión sobre la solicitud de medidas provisionales. La Corte de nuevo y por tercera vez ratificó su competencia para conocer del caso y declaró que Venezuela debe abstenerse de ejecutar acciones que modifiquen la situación actual del territorio en disputa y que ambas partes deben evitar acciones que agraven o extiendan la disputa o la hagan más difícil de resolver. El pasado 8 de abril del año 2024, Venezuela presentó su contramemoria con sus alegatos, sus defensas y sus pruebas en relación a la nulidad del laudo de París del 3 de octubre de 1899. Ahora comienza la fase oral del proceso y después de transcurrido algún tiempo, la Corte dictará la sentencia donde resuelva este delicado asunto. La fase oral ante la Corte constituye la etapa fundamental en el procedimiento judicial establecido en el Estatuto de la Corte, y en esta fase se encuentra claramente establecida en el artículo 43 del Estatuto y establece que el procedimiento o en esta fase cada parte debe comunicar al secretario de la Corte Internacional de Justicia con tiempo suficiente la información sobre cualquier evidencia que pretenda presentar, incluyendo la lista de los testigos, de los expertos. Durante esta fase oral, las partes podrán llamar a testigos o expertos que figuren en estas listas y además la Corte puede, si lo considera necesario, pedir a las partes que produzcan nuevas pruebas o den explicaciones adicionales. El examen de testigos y expertos se efectuará bajo las directrices que al efecto determine el presidente de la Corte Internacional de Justicia. Las preguntas y todas las actuaciones se realizarán por los agentes, consejeros y abogados de las partes. Después de esta fase oral, la Corte se retirará para deliberar en privado y estas deliberaciones deben permanecer en secreto. Ese es el íter procesal que se ha cumplido hasta el 8 de abril del año 2024 y esta fase oral
que está por iniciarse, debe ser ordenada por la Corte y donde Venezuela debe participar activamente para ratificar las defensas opuestas en el escrito presentado el 8 de abril y estar preparada para controvertir las pruebas que presente Guyana y estar preparada para adicionar nuevas pruebas. La controversia limítrofe entre Venezuela, primero con el Reino Unido y luego con la República Cooperativa de Guyana, desde su creación como Estado independiente, es un asunto que, como dije al inicio, ha estado presente desde hace más de 200 años. En 1822 se detectó la presencia de las primeras ocupaciones de colonos ingleses provenientes de Demerara y Berbice en el río Esequibo, cerca de los dominios de Venezuela. En respuesta, el gobierno colombiano, por órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores, instruyó a su ministro plenipotenciario en Londres, José Rafael Revenga, para que conviniera con los ingleses en fijar una línea de demarcación. En 1824, y esto es importante, el Reino Unido reconoce a la República de Colombia como Estado independiente. Y la reconoce con los límites que en este momento está reclamando Venezuela. La decisión del Reino Unido fue notificada a España en ese mismo año 1824. Pero desde 1835, a pesar de haberse producido ese reconocimiento como Estado independiente, el Reino Unido inició la expansión en el territorio del Esequibo, con el objetivo de dominar el río Orinoco, lo que le permitiría el control fluvial de la parte septentrional de América del Sur y la explotación de los recursos minerales en este territorio. ¿Cómo fue la expansión del Reino Unido? A través de diversos actos, demarcaciones unilaterales y arbitrarias, comunicaciones entre las autoridades británicas en ocasiones contradictorias, notas diplomáticas intercambiadas entre los gobiernos de Venezuela y el Reino Unido y el constante rechazo del Reino Unido ante las propuestas de Venezuela de reconocer la controversia a través de un arreglo de derecho. En 1835, el geógrafo y naturalista Robert Schomburg trazó la primera línea de demarcación, donde estableció como frontera un territorio de 4.920 kilómetros cuadrados más allá del río Esequibo. En 1840, el mismo Schomburg dibujó una segunda línea de demarcación, esta vez añadiéndose 141.930 kilómetros cuadrados. Pero en esta segunda línea, conocida como la pseudolínea Schomburg, y que se reflejó en el mapa, en el sketch map del Parliamentary Papers en 1840, esta es precisamente el origen de la controversia. Y es el origen de la controversia porque no solamente hubo la demarcación, sino que se fue más allá. Se levantaron postes con las iniciales de la reina Victoria, se marcaron árboles, se hizo actos de posesión en los territorios, llegando hasta Punta Barima en la misma desembocadura del río Orinoco. Obviamente esta línea fue rechazada por Venezuela, pero el propio Foreign Office británico y el Colonial Office las consideró sesgada y parcial. En 1841 Venezuela protestó estos hechos. En 1842 el gobierno inglés instruyó al gobernador de Guyana Británica, Henry Light, que removiera los postes levantados por Schomburg. En 1850 se celebró un tratado temporal entre Venezuela y el Reino Unido, según el cual ambas partes se obligaban a mantener el estado de cosas como estaba, el tratado de status quo. Sin embargo, esto fue objeto de graves violaciones por parte del Reino Unido. Y en concreto en 1880, durante el gobierno de Guzmán Blanco, con motivo del descubrimiento de yacimientos auríferos, la pretensión del Reino Unido llegó a tales extremos que casi pasó al lindero por el pueblo de Upacta, arrancando desde las mismas bocas del Orinoco. Estas intenciones británicas se ven claramente reflejadas en una tercera línea Schomburg en 1887, donde alcanzan a 167.830 kilómetros cuadrados. El 20 de febrero de 1887, vista esta barbaridad, se rompieron relaciones diplomáticas entre Venezuela y el Reino Unido. Venezuela había solicitado el apoyo de Estados Unidos para que mediaran la controversia,
y lo logró finalmente en 1888. Cuando visto el avance del Reino Unido, el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, en el mensaje al Congreso el 17 de diciembre de 1895, invocó la doctrina Monroe. Con el respaldo de Estados Unidos, Venezuela pudo lograr que el Reino Unido accediera a firmar un acuerdo de arbitraje, lo cual ocurrió finalmente el 2 de febrero de 1897. El acuerdo de arbitraje fue redactado solo en inglés, no se contempló hacer versión en español y, a pesar de que el artículo 2 estableció la composición del tribunal arbitral, señaló que Venezuela no tenía derecho a elegir a ninguno de los árbitros. En ejecución de este tratado de arbitraje, a la 1 de la tarde del día martes 3 de octubre de 1899, en el Palacio de Orsay, en París, se dictó, se leyó y se publicó el laudo arbitral de París, que en 6 párrafos, 844 palabras, sin motivación alguna, decidió por unanimidad adjudicar al Reino Unido 159.500 kilómetros cuadrados, bastante más que los 32.186 kilómetros cuadrados que le había cedido Holanda al Reino Unido mediante el Tratado de Londres el 13 de agosto de 1814 y que eran los únicos territorios que legítimamente podía poseer el Reino Unido. La validez de ese laudo de París es el asunto que le concierne ahora juzgar a la Corte Internacional de Justicia. Y precisamente vamos a ver cuáles pueden ser los argumentos de Venezuela para demostrar la nulidad de ese laudo que arrebató de esa manera ese territorio a Venezuela. Guyana sostiene que ese laudo arbitral de París es válido y vinculante para las partes, por cuanto el Tratado de Washington, en el artículo 8, estableció que la decisión del tribunal arbitral sería, cito, un arreglo pleno, perfecto y definitivo, cierro la cita, y que así deberían considerarlo las partes contratantes. Hemos dicho en otras publicaciones, en escritos, en conferencias, en clases, que el laudo de París es nulo de forma absoluta y por tal razón no tiene el carácter definitivo, no es obligatorio, no produce los efectos de cosa juzgada y se considera un acto jurídicamente inexistente, desde que fue dictado en violación a las normas de derecho internacional público en las normas del propio Tratado de Arbitraje que le dio origen, fue dictado en contra del derecho internacional público vigente para el momento en que se produjo, en violación al debido proceso e incurriendo en el vicio de exceso de poder y de ultrapetita. Además, fue totalmente inmotivado y violó el deber de imparcialidad de los árbitros. El deber de imparcialidad de los árbitros. Estos vicios del laudo de París generan la pérdida de su carácter definitivo. No es posible resolver una controversia sobre la base de la violación de los derechos de las partes y el irrespeto a los principios del derecho internacional. Y el efecto vinculante solo opera cuando el laudo ha sido debidamente dictado. La cosa juzgada y el principio de intangibilidad del laudo nunca han protegido al laudo arbitral de París. La res judicata es la condición que se atribuye a una sentencia que supone que la decisión ha quedado definitivamente firme y no existe contra ella recurso alguno. Pero debe tratarse de una sentencia en todo el sentido de la palabra, es decir, el producto de una función jurisdiccional con imparcialidad, con cumplimiento de las reglas formales y sustanciales que las rigen. El laudo de París no tiene esa condición de res judicata porque no cumple con los requisitos mínimos de validez del laudo arbitral. Yo remito a otras conferencias o estudios nuestros sobre todos los vicios que se desprenden del laudo de París, que por supuesto no tendremos tiempo en esta oportunidad de explicarlo uno a uno, por cuanto vamos a referirnos a otros aspectos. Pero sí ratificar que el laudo de París es nulo porque violó el debido proceso y
y eso tiene que ser bien explicado, de acuerdo a los artículos 3 y 4 del Tratado de Washington, los árbitros debían necesariamente respetar la letra y el espíritu del Tratado de Washington y solo podrían cumplir ese deber si estudiaban, investigaban y se cercioraban de los títulos jurídicos de las partes involucradas en la disputa. Eso no ocurrió. Además, el laudo de París es nulo por haber ocurrido en el vicio de exceso de poder y por eso no produce efectos, no es definitivo, no produce cosas jugadas, no es un arreglo pleno, perfecto y definitivo. El tribunal arbitral ignoró que el artículo 4 del Tratado de Washington estableció el régimen jurídico aplicable, el derecho aplicable. Ignoró la regla A contentiva de la cláusula de la prescripción e ignoró todo el régimen jurídico a que se refería el propio Tratado de Washington. La correcta interpretación y aplicación del Tratado de Washington suponía aplicar el principio iuris possidetis juris. El lado de París es nulo porque incurrió en el vicio de ultra petita y por eso no es, como dice Guyana, definitivo, no produce cosas juzgadas y no es un arreglo pleno, perfecto y definitivo. El laudo de París incurrió en el vicio de inmotivación. Ya lo dije antes. El Tratado de Washington y los principios generales del derecho internacional exigían como presupuesto de validez que el laudo fuera dictado con arreglo a derecho. Esto suponía incluir en la decisión la necesaria, imprescindible y suficiente motivación que permitiera conocer a las partes la valoración que hicieron los árbitros de cada uno de los títulos jurídicos presentados, la explicación jurídica razonada de por qué decidieron de la forma como lo hicieron y cuál de las reglas a las que se refiere el Tratado de Washington utilizaron para la solución de la controversia. Por eso, insisto, el artículo 3 del Tratado de Washington estableció: el tribunal investigará y se cerciorará de la extensión de los territorios. Si el tribunal tenía la obligación de atender a los fundamentos legales de los títulos de cada una de las partes, entonces debía dar cuenta de cómo lo había hecho. Además, para el momento en que se dictó el laudo de París, era ya un principio de derecho internacional que los arbitrajes de derecho debían ser motivados. Sorprendentemente, el laudo no tuvo nada que ver con el acuerdo arbitral. Sus reglas no fueron tomadas en cuenta. El laudo no tuvo nada que ver con el derecho internacional vigente para el momento. Como dije antes, en 6 párrafos, 844 palabras, sin motivación alguna, otorgó al Reino Unido 159.500 kilómetros cuadrados. Lo más sorprendente del asunto es que el presidente del tribunal arbitral que firmó el laudo de París había dictado un poco tiempo antes, el 25 de febrero de 1897, el conocido laudo que resolvió el caso de Costa Rica Packet y estuvo plenamente motivado. Es decir, que ya para 1897 el presidente del tribunal arbitral, Fyodor Martans, sabía que era necesario motivar el laudo. Finalmente, el laudo de París es nulo por haber faltado gravemente al deber de imparcialidad y por ello no produce el efecto de definitivo, no produce los efectos de cosas jugadas y no es un arreglo pleno, perfecto y definitivo. Hay abundantes pruebas que determinan que Fyodor Martans, presidente del tribunal arbitral, manipuló y coaccionó a los demás árbitros para obtener una decisión unánime a favor de Estados Unidos, a favor del Reino Unido, convirtiendo el laudo de derecho en un arreglo político. La violación del deber de imparcialidad por parte de Martins está respaldada por muchísimas pruebas y documentaciones que se hallan en el expediente desde que se produjo la defensa de Venezuela, desde que se produjo la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966. Y hay desde 1949, publicó en el American Journal of International Law y en el Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales el memorando de Severo Malé de Prevost, uno de los abogados que representaba a Venezuela, fallecido en 1948, quien
reconoció que él y el presidente Benjamin Harrison tuvieron conocimientos de la confabulación que existió entre el presidente del tribunal y los árbitros ingleses. Pero 49 años antes de la publicación del memorándum de Severo Mallet-Prevost, ya se determinó que el presidente del tribunal arbitral había faltado el deber de imparcialidad y fue el artífice de una componenda que perjudicó a Venezuela. Y eso quedó publicado en 1900, en el número 3 del tomo 3 de la revista de Europa, publicada en marzo del año 1900. Toda esa documentación y esas pruebas se conocen perfectamente y Venezuela puede y debe invocarla. Desde el segundo argumento de Guyana, es que Venezuela jamás aceptó, o el segundo argumento de Guyana es que Venezuela incurrió en aquiescencia al aceptar sin reserva y ejecutar el laudo de París. Rechazamos, negamos y contradecimos este argumento. Venezuela jamás aceptó el laudo de París y su ejecución fue producto de las amenazas del Reino Unido. Hay suficiente evidencia de que Venezuela se opuso a la ejecución del laudo desde el 4 de octubre de 1899, el día siguiente que salió el laudo. Jesús María Rojas, el único abogado venezolano que formó parte del equipo de defensa, rechazó el laudo. Pero de allí en adelante hay innumerables manifestaciones de rechazo a los efectos del laudo de París. Desde 1938, cuando Carlos Álamo Ibarra, en su trabajo académico, denunció la injusticia del laudo de París y defendió los derechos históricos y jurídicos de Venezuela. Luego, en 1944, el embajador Diógenes Escalante. En 1944 también el diputado José Marturet. El presidente del Congreso en 1944, Manuel Egaña. Rómulo Betancourt en 1948 en Bogotá, en Colombia. Severo Mallet-Prevost en 1949. Y de allí en adelante cantidades de manifestaciones en contra de la ejecución del laudo. La más importante, la del embajador Carlos Sosa Rodríguez en 1962 y el ministro de Relaciones Exteriores Marcos Falcón Briceño también en 1962, cuando ratificó en la ONU la posición de Venezuela e invocó la nulidad del laudo. En esas condiciones, es fácil demostrar que la amenaza del Reino Unido fue lo único que produjo o que trajo como consecuencia el bloqueo de las costas de Venezuela. La amenaza concreta del Reino Unido trajeron como consecuencia que Venezuela participara forzosamente en las labores unilaterales de demarcación. Guyana afirma, como tercer argumento en su memoria, que Venezuela no recabó pruebas que sirvieran para demostrar la nulidad del laudo de París. De nuevo, tenemos que rechazar, negar y contradecir este argumento de Guyana. De hecho, cuando la ONU aprobó la revisión de los archivos del Reino Unido por las denuncias contundentes realizadas por Venezuela, los padres jesuitas Pablo Ger y Germán González Oropesa se dedicaron a investigar documentos que ya para ese momento habían sido desclasificados y obtuvieron importantes evidencias de diversos aspectos de la componenda realizada por el presidente del tribunal arbitral y de toda la reticencia en la que había incurrido el tribunal arbitral. De manera que el informe elaborado por los padres jesuitas es fundamental para recabar la evidencia a favor de Venezuela. Este informe se basó en investigaciones realizadas en 1951 al 56 y después a partir del año 1963. Pero dentro de ese acervo probatorio, un asunto de especial importancia es el cartográfico. En el reporte elaborado por la comisión designada por el presidente de los Estados Unidos de América, Robert Cleveland, para investigar y reportar la verdadera línea divisoria entre Venezuela y la Guyana británica, publicado en 1897, se hayan mencionado por lo menos 536 mapas distintos. De allí que este tema de los mapas como soporte o prueba a favor de Venezuela es fundamental.
Por esta razón es muy importante invocar en este juicio el valor probatorio de los mapas en el derecho internacional público, que es a favor de Venezuela, y a la luz de la jurisprudencia de la propia Corte Internacional de Justicia. Nosotros, en nuestro último libro sobre la Corte Internacional de Justicia y la demanda interpuesta por Guyana, hacemos un estudio de esos mapas y los dividimos en los mapas antes de la Capitanía General de Venezuela, una segunda etapa que corresponde a los mapas en la Capitanía General de Venezuela y una tercera etapa en la etapa republicana. En la primera etapa se publica desde los primeros descubrimientos españoles en el siglo XV hasta el siglo XVIII, incluye el planisferio de Juan de la Cosa de 1500, que marcó los primeros títulos españoles sobre la región, el mapa de los ríos Amazonas, Esequibo o Dulce y Orinoco, hasta los mapas de Nicolás Sansón y otros más. Todos esos favorables a la posición de Venezuela. La segunda etapa, también con muchísimos mapas favorables a la posición de Venezuela, está compuesta por los mapas durante la existencia de la Capitanía General de Venezuela, desde septiembre de 1777 hasta 1811. Bueno, en este mapa vemos el grupo de mapas de Caracas en Guyana, el croquis del Mazaruni, elaborado por Mariano Cervera en 1793, y el mapa geográfico de América Meridional de 1799, elaborado por Juan de la Cruz Cano y Olmedilla. La tercera etapa comprende los mapas publicados en el periodo republicano, y en estos mapas en una parte de ellos están reflejadas las posiciones unilaterales por parte del Reino Unido, y en estos mapas, por lo que se refiere a Venezuela, se analiza el mapa de la Carta de la República de Colombia, dividida en 12 departamentos, elaborado en 1824 por Agustín Codazzi, y otros mapas. De manera que en todos esos mapas en los que se refieren a Venezuela, a los de los derechos de Venezuela, son unas pruebas contundentes a favor de nuestro país, porque todos están desprendidos del interés en la ocupación de territorios y son mapas elaborados por terceros. En el caso del Reino Unido es todo lo contrario. Se trataba de mapas unilaterales, ya hablé de los 3 mapas de Schomburg y otra cantidad de mapas que Héctor Faúndez denomina la danza de los mapas, todos unilaterales y todos hechos para justificar la geofasia del Reino Unido en los territorios de Venezuela. Guyana dice también que Venezuela ha violado su soberanía y que ha interferido en el desarrollo económico de su país. Eso también hay que rechazarlo. Contrariamente a lo señalado por Guyana, Venezuela ha apoyado consistentemente las iniciativas de Guyana desde que comenzaron las gestiones para obtener su independencia. Es importante ratificar que Venezuela tiene derecho sobre la frontera marítima con Guyana. Venezuela tiene derecho a la proyección de su fachada atlántica generada por los territorios de los estados del Tamacuro y Sucre, a partir de la línea de base recta y de la delimitación acordada con Trinidad y Tobago. En consecuencia, tiene derechos sobre las áreas marinas y submarinas situadas dentro del alcance de la proyección continental. Venezuela tiene derechos sobre los espacios acuáticos no controvertidos, pero que están siendo violados por Guyana. Pero Venezuela tiene derechos también sobre el área en reclamación, sobre espacios acuáticos controvertidos que igualmente están siendo violados por Guyana, incluso en desacato a las medidas provisionadas dictadas por la Corte. No existe un criterio uniforme sobre la longitud costera del territorio en reclamación, pero una opinión autorizada es la de Manuel Donis Ríos, para quien Venezuela tiene 3.499 kilómetros cuadrados de costas continentales en el Mar Caribe y en el Atlántico, que se dividen en 2.394 en el Mar Caribe y 1.105 en el Atlántico. Dentro de esos 1.105 del Atlántico se incluyen 291 kilómetros cuadrados en el territorio controvertido.
La fachada atlántica es muy importante, pues no solo porque permite la salida abierta al alta mar, sino que es el único sector geográfico donde se pueden llegar hasta las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva y ejercer jurisdicción sobre el suelo y subsuelo marino hasta el borde exterior del mar continental. Veamos el tratamiento que el derecho interno venezolano le ha dado al tema de la delimitación de los espacios marinos en estos últimos minutos que me quedan. Tengamos en cuenta que la delimitación de los espacios marítimos no solo depende de la voluntad del Estado ribereño, expresada en su derecho interno. Antes y por el contrario, es siempre una cuestión de derecho internacional, tal y como quedó señalado en el caso Pesquerías Reino Unido versus Noruega en la Corte Internacional de Justicia en el año 1951. Bueno, el análisis de los derechos de Venezuela sobre la fachada supone tomar en cuenta o en consideración los artículos 1, 10, 11, 12 y 15 de la Constitución. En concreto, el artículo 10 que establece que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de su transformación política iniciada en 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados arbitrales no viciados de nulidad. Y el Tratado Arbitral de París es uno de esos tratados arbitrales viciados de nulidad. Pero a pesar de no ser parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Venezuela ha desarrollado un marco regulatorio nacional a través de la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos, que se encuentra en armonía con los principios de derecho internacional del mar y contiene nociones fundamentales sobre el derecho internacional del mar y nociones fundamentales sobre el derecho del mar como son las siguientes. Los derechos de Venezuela sobre su mar territorial con una anchura de 200 millas respecto del cual ejerce soberanía sobre el espacio aéreo, las aguas, el suelo y el subsuelo, establecidos en el artículo 8, 9 y 10 de la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos. La zona contigua, que se extiende hasta 25 millas náuticas desde las líneas más bajas de la marea o las líneas de base en las cuales se mide el mar territorial para fines de vigilancia marítima y resguardo de sus intereses, artículo 43 de la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos. La zona económica exclusiva, que se prolonga a lo largo de las costas continentales e insulares de Venezuela hasta una distancia de 200 millas náuticas desde la línea de base y donde Venezuela goza de derechos de soberanía para la explotación, exploración, conservación y administración de recursos naturales y para la producción de energía, así como jurisdicción sobre la investigación científica, marina y protección del ambiente marino, según lo prevén los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos. Y la Plataforma Continental de Venezuela, que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas marinas más allá de su mar territorial, extendiéndose hasta el borde exterior del margen continental o hasta una distancia de 200 millas náuticas desde la línea más baja de la marea o las líneas de base, y donde Venezuela ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental para la exploración y explotación sostenible de sus recursos naturales, incluyendo recursos minerales y especies sedentarias, tal y como lo prevén los artículos 56 y 57. Guyana ha violado el Acuerdo de Ginebra de 1966, que constituye el principal instrumento jurídico internacional para la solución del diferendo de fronterizo, precisamente cuando viola los derechos de Venezuela en estos denominados territorios. Y estas violaciones por sí mismas son reprochables, pero en concreto Guyana viola incluso las medidas dictadas por la Corte Internacional de Justicia el 1 de diciembre del año 2023, cuando dice que ambas partes deben evitar agresiones que agraven o extiendan la disputa o la hagan más difícil de resolver. Y a pesar de la medida provisional de carácter general dictada por la Corte y que fue solicitada por Guyana, Guyana trata de explotar o públicamente ha hecho unas ofertas para 8 de los 14 bloques de exploración petrolera y de gas en esa área marina en disputa.
En respuesta a eso, Venezuela podría solicitar que se otorguen medidas provisionales de carácter específico con la finalidad de paralizar las concesiones abiertas por Guyana en septiembre del año pasado en el territorio en disputa, evitar los perjuicios causados en el territorio, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 del Estatuto y 73 y siguientes del reglamento. Además de esta medida específica, Venezuela podría solicitar providencias cautelares generales para asegurarse de que en la zona en reclamación deje de ser objeto de explotación, directa o indirecta, por parte de Guyana. Recordemos que las medidas provisionales son providencias cautelares generales o específicas que puede dictar la Corte de manera temporal y obligatoria, de oficio o a petición de parte, siempre que las circunstancias lo requieran con el objeto de preservar el derecho de las partes. De manera que con esto termino, creo que me habían dado entre 35 y 40 minutos, en el minuto 37, casi 38, para agradecer de nuevo la invitación y reiterarme la orden para responder alguna pregunta o comentario si lo hubiere. Muchísimas gracias, apreciado Iván. Rafael, muchísimas gracias por la extraordinaria exposición. Sé que es sucinta para el tamaño del caso que esto representa. Pero primero que nada quiero comentar que la doctora Cecilia Sosa Gómez dice que cada vez que te presentas das información valiosa y nueva sobre el tema. Pero quería, Rafael, preguntarte lo siguiente. Pareciera que el propio laudo es, mejor dicho, el propio laudo es la principal prueba de su nulidad. Como bien lo anotas en tu libro, pues escasamente 6 párrafos, sin ningún tipo de motivación, sin considerar los títulos de Venezuela, pero peor aún, sin considerar, sin detenerse en considerar los títulos que podría haber tenido Gran Bretaña en cuanto a posesión que valía ese título, otorga esa enorme área geográfica de casi los 150.000 kilómetros cuadrados que menciono. Entonces, eh, pareciera, como bien mencionas, que eh, debería ser un hecho el que la Corte decida la nulidad del laudo arbitral de 1899, precisamente por esa inmotivación, no considerar los títulos de ninguna de las partes, por la parcialidad de los árbitros, por la misma nulidad del Tratado de Washington, que efectivamente pues, se firma a espaldas de Venezuela o sin su conocimiento pleno de los términos, sobre todo en cuanto a las cláusulas de prescripción. Existen documentos sobrevenidos que así lo demuestran, pero ya dando como un hecho ese dictamen de la Corte Internacional de Justicia que declare la nulidad del laudo, esto nos retrotraería a 1899 y pues definitivamente los títulos de Venezuela parecieran ser mucho más sólidos que los títulos de la Gran Bretaña entonces y de Guyana ahora, sobre todo considerando el reconocimiento en 1824 de Colombia como país independiente, donde efectivamente se reconocen la frontera oriental venezolana allá en el Río Esequibo. Entonces, la primera pregunta que te hago, pareciera que ser más fundamental a, a la presencia de la Gran Bretaña hoy día en el caso ante la Corte Internacional de Justicia para los intereses de Guyana que los de Venezuela. Es la primera pregunta que te hago. Segundo, me comentabas antes de iniciar la transmisión que Venezuela efectivamente presentó su contramemoria en el caso ante la Corte Internacional de Justicia, que era una de las grandes incógnitas, eh, dadas las actuaciones que se habían dado antes de esta oportunidad en abril. Se había objetado la competencia de la Corte Internacional de Justicia por parte de Venezuela y no se sabía si se iba a ser parte o no del procedimiento, ya sabemos que lo es. Entonces, la primera pregunta que te hago es eso. ¿Es más importante la presencia de Gran Bretaña en este proceso para Guyana que para los intereses de Venezuela, considerando que los títulos de Venezuela son muy claros en este caso? Muchas gracias, Iván, por tu pregunta y por los comentarios y saludo a la doctora Sosa y a todos los que están
en este momento sintonizándonos. Mira, el tema de la decisión es en sí mismo un tema que podría servir para estar mucho tiempo conversando. Respecto de la pregunta concreta de la presencia del Reino Unido en el proceso, yo creo que respeto la posición de Venezuela, que haya pedido que el Reino Unido participara como un tercero indispensable dentro del proceso, pero yo creo que eso fue buscando nada más para que si participa el Reino Unido, si se declara nulo el laudo, después habrá que, o se podrá solicitar la responsabilidad internacional del Reino Unido. Yo creo que en este momento hay que ser muy prácticos, pragmáticos. No creo que el Reino Unido tenga que hacer nada en el procedimiento. Creo que es suficiente con los que estamos dentro del procedimiento. Venezuela, en efecto, presentó su escrito el 8 de marzo, el lunes 8 de abril, oportunidad en la cual tenía que presentar su contramemoria. Todavía no ha sido relacionado, todavía no lo conocemos, todavía la Corte Internacional de Justicia no lo ha publicado en su página web. Deben haber sido muy contundentes, numerosos y amplios los argumentos de Venezuela, ya los conoceremos. Pero aprovechando que veo que está Bruber Carías, el profesor Bruber Carías aquí, y adminiculando el tema de la sentencia y de las pruebas, el maestro Alan Bruber Carías y León Enrique Cotén publicaron a través de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y la de Editorial Jurídica Venezolana todas las pruebas que presentó Venezuela ante el Tribunal Arbitral en París para la defensa de Venezuela. Y allí están expuestos ya todos los argumentos fundamentales de Venezuela, todas las pruebas a favor de Venezuela, sin contar, por supuesto, otras sobrevenidas que se suman, porque una vez que se dicta el laudo de París, ya una prueba y que es contundente porque no puede esconderse, es que el laudo de París es inmotivado. Entonces, todos los elementos probatorios del caso, más los que se desprenden del propio laudo de París, son conocidos por la Corte Internacional de Justicia. Están en libros, están en publicaciones que conoce la Corte Internacional de Justicia y que deberían ser suficientes para que la Corte encuentre la nulidad del laudo de París. Si la Corte declara la nulidad del laudo de París, habrá que determinar cómo se establece la línea fronteriza entre Venezuela y Guyana. Y en ese supuesto hay varias posibilidades. La Corte podría decidir resolver directamente la delimitación de la frontera a través de una sentencia que resuelva el fondo del asunto. O en su defecto, mediante un procedimiento incidental. La Corte puede abrir un procedimiento incidental dedicado exclusivamente a la fijación de la frontera, que implica también la delimitación de las áreas marinas y submarinas. La Corte podría remitir la delimitación de la frontera a el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, argumentando que la delimitación no tiene carácter jurídico y por lo tanto no le corresponde resolver ese asunto. Y en ese caso, el secretario general de la ONU debería seleccionar un medio de solución de los previstos en el Acuerdo de Ginebra para la delimitación de la frontera, declarado nulo el laudo. La Corte podría ordenar a las partes volver a la aplicación del Acuerdo de Ginebra a objeto de resolver la delimitación de la frontera terrestre a través de los medios admitidos por el derecho internacional, especialmente el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra y el 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Esta opción es muy poco probable, dado que en los últimos 40 años se ha demostrado lo difícil que es negociar el asunto tan delicado de la soberanía y que la República de Guyana desde el 1 de agosto de 1982, cuando venció el protocolo de Puerto España y se volvió al Acuerdo de Ginebra, desde el 1 de agosto de 1982, Guyana ha venido insistiendo que no quiere la vía de la negociación directa. De manera que el asunto de la sentencia es muy compleja y tiene muchas aristas que puedan comentarse. Perfecto, muchas gracias, Rafael. El doctor León Enrique Cotén agradece la ponencia y además comenta que el laudo de París carece de motivación. No hay motivación alguna y parece la decisión de un jurado que dice guilty y más nada. Y pues efectivamente parece ser así. Sí, sí, Comentabas lo... si Sí, me adelante, permite Rafael. comentar, porque lo dice un Claro. experto, eso lo ha dicho un experto como es
el doctor León Enrique Cotén, quien sabe mucho más que yo y enseña en el tema de las pruebas. Si nosotros invocamos que el laudo de París es inmotivado, no tenemos que demostrar su motivación, sino que Guyana tiene que demostrar la motivación. Y tú sabes qué ha dicho Guyana en la Corte Internacional de Justicia en su memorial del 8 de marzo del año 2022. Guyana dijo que no era necesario motivar el laudo, porque la motivación se desprende de las actas procesales. Eso es obviamente una defensa que no es de recibo. Y esa defensa, en esos términos tan precarios, demuestra la inconsistencia del laudo de París. Sí, pues efectivamente así es y sin embargo parece, aunque sea un comentario mucho más feliz que el que dijo el señor Russell en su oportunidad. Pero también quería preguntarte, Rafael, Guyana pareciera no pasearse por la posibilidad de una declaratoria de nulidad del laudo y por tanto no se paseó quizá tanto por la necesidad de mostrar su buen derecho en cuanto o respecto a los territorios que pretende o que pretende. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, mira, los títulos jurídicos de Guyana no existen. El Tratado de Londres de 1814 fue el que otorgó los territorios al Reino Unido y no eran más de 35.000 kilómetros cuadrados. De allí ocurrió la magia de los mapas. A través de mapas unilaterales fueron creciendo el territorio hasta llegar hasta 159.500 kilómetros cuadrados. Siempre digo cuando hablamos de cosas como esta que me acabas de preguntar, que el prestigio de Venezuela en la década de los 60, el prestigio del país en ese momento trajo como consecuencia que la Organización de Naciones Unidas combinara al Reino Unido para que negociara con Venezuela y se logró la firma del Acuerdo de Ginebra. Obviamente, a propósito del Acuerdo de Ginebra, es claro que se cae el argumento de Guyana de que el laudo de París es definitivo y es un arreglo pleno, justo y satisfactorio. No lo es, porque si no, no se hubiera celebrado el Acuerdo de Ginebra y todo lo que el mundo vivió para eso en aquel momento. Pero ahora el desprestigio de Venezuela hace que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, el CARICOM y otros, de manera pública e indebida, sin ningún tipo de fundamentación o estudio, respalden la posición de Guyana. Guyana parece tener no más derecho, sino más apoyos. Y por eso es que si el asunto es así, nosotros debemos enfatizar es la defensa jurídica, porque la defensa jurídica se decidirá en la Corte Internacional de Justicia, con magistrados, con miembros de la Corte Internacional de Justicia, muchos de los cuales se acaban de juramentar el pasado 6 de febrero de este año, del año 2024. Por eso niego y rechazo los argumentos que vienen diciendo desde hace un año, año y medio, que la Corte no, que la Corte está parcializada. Los magistrados de la Corte se renuevan cada 3 años. La magistrada presidente de la Corte Internacional de Justicia que representaba a Estados Unidos y que fue la que sustanció el expediente hasta ahora, no está en la Corte. Y la Corte está presidida ahora por magistrados distintos. De manera que debemos enfatizar los aspectos jurídicos y sería deseable que mejorara un poco la imagen del país y que mejoráramos los síntomas de Estado de Derecho dentro de nuestro territorio para lograr apoyo de los que deberían estar apoyando a Venezuela en este momento, que, Sí. que, 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 que que se han producido apoyos indebidos y lo sabemos. Sí. Rafael, de concretarse, permita Dios que así sea la nulidad del laudo, va a retomar mucha importancia el Tratado de Status Quo de 1850, porque es el que va a permitir efectivamente garantizar nuestros derechos, porque precisamente primero Gran Bretaña extendió los dominios y ahora, por supuesto, tras el laudo lo ha hecho Guyana. ¿Qué dices al respecto? Digo que tu pregunta es excelente, que tu pregunta es muy buena. Te felicito. Ese tratado de status quo de 1850 no fue tomado en cuenta por el Tribunal Arbitral, a pesar de que el artículo 4 ordenaba tomar en cuenta el derecho del momento.
Y ese era el primer elemento que ha debido ser tomado en cuenta por el tribunal arbitral. Sí, tu pregunta es muy buena, nos retrotraeremos al estado de status quo, veremos que en 1850 ya Venezuela estaba protestando las demarcaciones arbitrarias que se habían hecho en los 10 o 15 años anteriores, y Venezuela estaba sosteniendo que los derechos del Reino Unido se concretaban a lo que había sido otorgado por el Tratado de Londres. Pero además, en 1850 estaba muy fresco el reconocimiento que había hecho el Reino Unido a la República de Colombia, en donde estaban, por una parte, los límites que corresponden a Venezuela en este momento. Sí. Rafael, tú mencionabas precisamente el tema de la zona económica exclusiva marítima, eh, y si vemos la proyección de la línea fronteriza de Trinidad y luego la que pretende Guyana, prácticamente quedamos sin acceso a nuestra zona económica exclusiva en el Atlántico. ¿Qué comentarios haces al respecto? Bueno, el comentario que dije en el centro de mi exposición, todo eso está regulado en Venezuela por una ley orgánica, además que está totalmente en consonancia con lo establecido en la Convención sobre Derechos del Mar, y que se trata de una violación de Guyana, que en este momento es abultada o es agravada por la decisión del 1 de diciembre del año 2023, por medio del cual se combina o se exhortan a ambas partes a evitar o abstenerse de realizar actos que puedan agravar la controversia. Sí, Rafael, me permito en este momento quitar mi cámara para hacer los comentarios que están en YouTube, que son varios. Así, adelante. Eh, sí, gracias. Roberto Narváez, a la semana de la presentación de Guyana ya podíamos ver en la página de la Corte Internacional de Justicia su memoria. ¿Por qué a 2 meses de la presentación de la contramemoria de Venezuela aún la Corte Internacional de Justicia no publica las evidencias? Sí, Es una de las preguntas, Rafael. esa es una de las preguntas. No lo sabemos. Si se ve, lo vimos todos en los medios de comunicación, la ciudadana vicepresidenta de la República, y todo el conjunto del equipo de Venezuela presentando unas voluminosas cajas con las defensas de Venezuela. Yo imagino que la Corte Internacional de Justicia estará haciendo su papel de organizador de las defensas que hayan presentado Venezuela. No sé si a la semana ya estaban las pruebas estaba ya publicado la memoria de Guyana. Yo creo que pasaron algunos meses también para cuando se publicó la memoria de Guyana el 8 de marzo del año 2022. Creo que más de 2 meses para que se publicara en la página web. También Narváez pregunta si el hecho de quizá hoy día Venezuela o su gobierno tener una exposición internacional poco amigable, si esto podría de alguna manera afectar, añadimos, su posición o la posición de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué opinas al respecto? Creo que las palabras que dije antes se ajustan a esto. El prestigio que una vez nos favoreció permite que el desprestigio nos perjudique. Y por eso dije antes, si tuviéramos una posición distinta en el concierto internacional, a lo mejor la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos no hubiera dicho lo que dijo, que me parece una torpeza del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, que me parece que no ha debido hacerlo, y que me parece que tampoco ha debido hacerlo el CARICOM, y me parece que Venezuela tiene allí unos aliados naturales que debían haberse pronunciado, no solamente por la situación de aliados desde el punto de vista coyuntural, sino desde el punto de vista del entendimiento de los legítimos derechos que está reclamando Venezuela. Muchos países tienen legítimas reclamaciones también, y los derechos que reclama Venezuela, y en esto tenemos que ser todos un solo país y no gobierno, sino todos un solo país. Los derechos que reclama Venezuela son absolutamente legítimos y están absolutamente
ratificado por pruebas contundentes dentro del proceso. Sí, Rafael, sé que esto, pero una pregunta que me llama mucho la atención. Hiciste un excelente análisis de los mapas y también pues el informe que presenta Malet Prevost respecto a los mapas de los geógrafos. Básicamente lo que señalan es una distorsión de los mapas ingleses a partir de lo que eran no mapas políticos, sino meramente mapas geográficos respecto, o lo que pretendían era dibujar o representar las distintas regiones en Sudamérica para su momento. Sí. Y pues lo que hubo fue una tremenda distorsión a partir del capitán Edward Thompson en 1783 de los mapas de Elias. Eh, Quisiera un comentario tuyo respecto a esto, porque tu análisis es muy profundo respecto a los mapas y quizás ahora van a ser los mapas punto fundamental en el enfoque de la Corte para la decisión de este caso. Sí, bueno, como señalé en mi último libro de la Corte Internacional de Justicia, me refiero a una cantidad de mapas que favorecen a la posición de Venezuela y que cumplen los estándares de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia para poder ser llevados al proceso. ¿Cuáles son? Que no sean elaborados dentro de una vez que ya ha surgido la controversia. Todos los mapas a los que nos hemos referido son anteriores a la controversia. Todos los mapas hasta antes de 1840 que tiene Venezuela son absolutamente favorables a Venezuela. Ese de 1840 elaborado por Agustín Codazzi. Y de otra parte, todo lo contrario, son los mapas que presenta el Reino Unido y que son precisamente elaborados unilateralmente una vez que se ha producido ya la primera reclamación de Venezuela en 1822, porque la segunda línea, la primera, segunda y tercera línea Schomburg y todos los mapas unilaterales fueron realizados después de 1822, cuando ya existía la controversia. Y muchos incluso después de 1850, donde ya teníamos el tratado de status quo. De manera que un correcto examen de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia hace contundente la posición de Venezuela respecto de los mapas, que insisto, esos mapas, la mayoría de esos mapas ya están dentro del proceso y fueron llevados en su oportunidad antes de dictarse el laudo de París de 1899. Sí, Rafael, por ser el tema de, que más, en el que más se centra la cátedra Pérez Alfonso, citas en tu libro sobre la Corte Internacional de Justicia algunas violaciones recientes que ha cometido Guyana, primero al acuerdo mismo de Ginebra, al otorgar desde el año 2022, iniciar rondas de licitación respecto a áreas marinas para exploración y explotación petrolera. Hasta ese momento, su intervención offshore, costa afuera, ¿Mm? habría sido principalmente hacia el este de las desembocaduras del Esequibo, no tanto hacia esta zona en discusión. Pero ya desde 2022, como bien mencionas en tu libro, efectivamente se expande hacia el este en esa fachada atlántica, donde efectivamente ya es muy obvio. Hubo en la fase exploratoria, como bien lo mencionas en tu libro, algunas embarcaciones de sísmica que fueron detectadas por la Marina venezolana. ¿Te parece que ha sido contundente el reclamo venezolano ante esta situación? Bueno, el reclamo venezolano se ha concretado en reclamos hechos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera. Voy como punto aparte a señalar que parte de la violación de Guyana se desprende también de que en 2011 y se reactivó en el año 2015, solicitó ampliar su plataforma continental de 200 a 356 millas.
incluyendo en esa ampliación no solo la fachada atlántica que proyecta la zona en reclamación, sino la del estado del Tamacuro, cercenándonos potencialmente centenares de kilómetros cuadrados de áreas marinas y submarinas, que como tú sabes, son ricas en recursos de hidrocarburos, pesca, y privando además a Venezuela de su salida libre al Atlántico. Esto es tan grave, más la cantidad de licitaciones abiertas en diciembre del año 22 y el proceso que luego se reactiva el 13 de septiembre del 2023, cuando se anuncia públicamente la oferta de 8 bloques de exploración petrolera de gas en el área en disputa. Esto es tan grave que está bien la reacción que tuvo Venezuela a través de 2 o 3 comunicados. Pero como recomiendo yo, y lo he hecho por escrito en varios trabajos que están publicados, Venezuela tiene elementos suficientes para solicitar en la Corte Internacional de Justicia unas medidas provisionales que impidan que el asunto siga llevándose de esa manera. Venezuela podría solicitar a la Corte que otorgue medidas provisionales de carácter específico, con la finalidad de paralizar esas concesiones de Guyana en el territorio disputado. Y hay jurisprudencia que permite argumentarlo, por lo menos, argumentarlo seriamente, argumentarlo de manera jurídica muy adecuada. Yo sé que hay posiciones, opiniones valiosas que dicen no debemos solicitar medidas provisionales porque tenemos el riesgo de perderlas. Pero uno sabe que en el ejercicio profesional, en cualquier instancia nacional o internacional, deben ejercerse todas las defensas. Y yo creo que ejercidas las defensas con la debida profundidad y con la debida inteligencia, la Corte podría ordenar la suspensión de la explotación del territorio en reclamación. Muchas gracias, Rafael. En este caso pareciera que hemos tenido la suerte de primero ser el débil ante el fuerte y luego ser el fuerte ante el débil, lamentablemente. El Sí. tiempo, Rafael, ya nos acosa. Me gustaría que cierres con tus palabras respecto o tu reflexión respecto a toda esta situación. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por la invitación a participar en esta cátedra, Juan Pablo Pérez Alfonso. Eh, mi reflexión final es que en este caso en el que Venezuela ha estado enfrentándose por tanto tiempo, debíamos hacer que prive la inteligencia, la habilidad, el ánimo de venezolaneidad, pero no con demagogia, sino con conocimiento, no con demagogia, sino con habilidad. Yo creo que en Venezuela hay suficiente documentación por parte de la Academia Nacional de la Historia, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, las universidades, etcétera. Hay una doctrina abundante. Sé que has hablado de de mis libros varias veces en la exposición de hoy. Eres muy generoso, te los agradezco. Pero mira que hay muchísimo material hecho por venezolanos brillantes. Yo creo que todo eso merece ser tomado en cuenta por la comisión que está representando los intereses de Venezuela, y hacerlos valer en la Corte Internacional de Justicia. Con mucho ánimo, con mucho optimismo, porque si vamos en esa instancia internacional, tenemos que creer que vamos a ganar y tenemos que llevar todo el ánimo posible en el triunfo de nuestra contienda. Muchísimas gracias. No, pero espérame porque me haces robarte otra pregunta. No te la iba a hacer, pero ahora hace un comentario que va en esta línea. En tu libro efectivamente mencionas la designación de jueces ad hoc y Venezuela efectivamente designó a un exsecretario de la Corte Internacional de Justicia. Eh, Habría sido, esto es un comentario mío, eh, quizá mejor utilizar a personas más involucradas con el tema. No, porque yo te voy a decir que el juez ad hoc
que designó Venezuela, a mí me parece muy apropiado. Tiene unas impecables credenciales, es un hombre muy respetado en el mundo del derecho internacional público, de manera que yo no tengo ninguna objeción a el juez ad hoc designado por Venezuela. Y en esto se parece a la jueza ad hoc designada por la República Federativa de Guyana, que después llegó a ser designada magistrada o miembro de la Corte Internacional de Justicia. Yo no, Y en que, ese y que, sentido y no que, y tendría. que, y que abona eso último que comentas a efectivamente respaldar la denuncia de parcialidad de los árbitros de aquel entonces, pues, ¿no? Bueno, pero Siendo uno, ella se inhibió como tenía que haber sí, sido. no digo los del laudo de París, es decir, había uno que era fiscal general, Ah, no, claro. Sí, 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 sí. Pero en este caso, la Corte Internacional está conformada plenamente. Hoy en día la accountability, hoy en día la responsabilidad es mucho más, es mucho más evidente. Hoy en día tú lo sabes, Iván, atrás de los miembros de la Corte Internacional de Justicia está en un escrutinio mundial, porque no es solo el caso de Venezuela el que resuelve la Corte. Tiene casos delicadísimos, ¿me explico? Y en el escenario internacional hoy en día se mueve de una manera muy distinta a lo que podría haber ocurrido. Aquella situación por medio de la cual el presidente del tribunal arbitral llegó a manipular a los árbitros estadounidenses que nos representaban a objeto de lograr unanimidad en la decisión y amenazarlos y decirles, si ustedes no firman, nosotros les quitaremos incluso hasta las bocas del Orinoco. Eso está demostrado, eso está en el expediente. Bueno, eso es muy difícil que suceda en el escenario internacional de hoy en día. oye, Rafael, agradecido de verdad por la deferencia de aceptar la invitación y sobre todo por ilustrarnos tan extensamente en un tema que manejas a profundidad. Muchísimas gracias por la atención, por estar acá con nosotros. Y pues a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo del Aula Pérez Alfonso. Y será hasta una nueva oportunidad, pues con otro tema de interés en materia de hidrocarburos en Venezuela. Gracias a todos por la atención y por la participación y por la atención que tuvimos personalidades del mundo jurídico en Venezuela, como el doctor Ruber, el doctor Cotén y la doctora Sosa. De verdad que muchísimas gracias y distinguidos por su atención. Hasta Muchísimas una gracias, próxima oportunidad. Iván. Muchísimas gracias.